Eso es solamente la cabeza, ¿no? Si nos vamos a lo que viene a ser el cuerpo y casi parte de la cola, ¿por quién está irrigada? Por la esplénica. Exacto, por las ramas de la arteria esplénica. ¿Sí? ¿Por qué porque la arteria esplénica, si bien se está dirigiendo por vecindad a lo que viene a ser el vaso, tiene distintas ramitas que van a dar también irrigación al páncreas, ¿no? Entonces son las ramas pancreáticas en todo caso. ¿Listo? Y al dorso y posterior, la irrigación del páncreas, de lo que viene a ser el cuerpo y lo que viene a ser la parte de la cola, está irrigado por la arteria pancreática dorsal. ¿Listo? Y ahí más o menos podemos cubrir gran parte de lo que viene a ser la irrigación pancreática. ¿Listo? ¿Un repasito más? Sí. ¿Ya? Sí, por favor. Un repasito más. Entonces, cabeza anterior y posteriormente, ¿por quién está irrigada? Las dos son arterias pancreáticas duodenales superiores, solo que una es anterior y la otra es posterior. Con eso ustedes ya se han dividido, ¿verdad? Con eso ustedes ya se están orientando mejor geográficamente. Ambas son ramas ¿de quién? De la arteria gastroduodenal. Y esta es una rama ¿de quién? De la arteria hepática, de la arteria hepática común. ¿Listo? Salud. ¿Ya? Listo. Posteriormente lo que viene a ser el cuerpo y la cola por las ramas pancreáticas ¿de quién? De la arteria esplénica. ¿Listo? Posterior y dorsalmente está irrigada ¿por quién? Por la arteria pancreática dorsal. ¿Sí? Estas tres son las que les voy a preguntar mañana. ¿Listo? Y el drenaje venoso. Bueno, donde generalmente por donde hay una arteria hay una vena satélite, ¿cierto? Listo. En este caso, les voy a pasar. No, saquen fotos, por ejemplo. Sí, saquen fotos, chicos. Pero la tele, ¿no? ¿Ya? Ay, aquí no puedo. Tenemos la vena esplénica, tenemos principalmente la vena mesentérica superior, ¿sí? Vena esplénica, vena mesentérica superior. En la vena esplénica van a drenar lo que viene a ser la vena pancreático duodenal postero superior y las venas pancreáticas. Ahí ustedes están recordando de las arterias pancreáticas y las arterias pancreáticas duodenales superiores, anterior y posterior, ¿verdad? Estas van a drenar ¿dónde? En la vena esplénica. ¿Listo? Tendremos también lo que viene a ser la vena pancreático duodenal anterior y posterior inferior, anterior inferior y posterior inferior. ¿Y dónde van a drenar? En la vena mesentérica superior. ¿Listo? Pero recuerdan también que estaba la arteria gástrica, gastroduodenal. Ya entonces viene también la vena pancreático duodenal anterior superior, que se va a donde? A la vena gastro o mental derecha. Esta se va también a la vena mesentérica superior. Y por último, todo este confluente venoso va a drenar ¿dónde? En la vena porta, ¿sí? En la vena porta, la gran y famosa vena porta. Listo. Recuerdan, tenemos acinos pancreáticos e islotes de Langerhans, ¿cuáles están relacionados en todo caso con la función endocrina del páncreas? Islotes, ¿ya? Los islotes, los acinos pancreáticos no. Ya eso es para el páncreas exócrino. Nosotros estamos ahora centrándonos en las funciones que tiene el páncreas como glándula endocrina. ¿Listo? Y por eso vamos a hablar entonces de estos islotes de Langerhans. Fíjense, ¿ya? Cómo están distribuidas las células beta, las células alfa, las células delta. Bien, ¿qué les puede llamar la atención? Aquí, generalmente las células alfa se encuentran en la periferia, ¿verdad? Voy a tratar de pintarlo, no sé si ustedes logran verlo. Predominantemente, entonces, y muy cerca al parénquima están las células alfa. Pero si nosotros nos interiorizamos más hacia la parte medial, en todo caso podemos ver que hay mucho más distribución de células beta. Y de manera intercaladas, ¿quiénes están? Las células delta. Bien, en este caso vamos a hablar de las células en todo caso
que componen lo que viene a ser la parte endocrina del páncreas. Y aquí podemos mencionar lo que vienen a ser las células beta. ¿Y están relacionadas con quién? Las células beta. Exacto. Esto recuerden, ¿sí? Y también las células alfa con el glucagón. Pronto vamos a ver que tienen una actividad ambas de relación antagonista, ¿ya? No de relación agonista, ¿listo? Es importante que sepan esto porque muchas veces existe confusión en cómo interactúan las células beta y las células alfa, cómo la insulina y el glucagón interaccionan al momento de lo que viene a ser la insulina y la glucosa, la liberación y lo demás, ¿listo? Están también las células delta, ¿listo? Que van a secretar somatostatina, y las células F, que es el polipéptido pancreático, o también a veces se les llama como las células PP, el otro nombre que tienen las células F. Bien. Funciones. Bueno, la insulina, bueno, se la puede entender por las funciones que desempeña como la hormona de la abundancia y permite la entrada de glucosa en los órganos diana y estructuras diana también, como por ejemplo músculo y ¿dónde principalmente? Tejido adiposo. ¿Listo? Músculo y tejido adiposo. Por su otra parte, ¿qué es lo que va a hacer el glucagón? Va a realizar un incremento de glucosa sanguínea. Bueno, bien, ya van entonces entendiendo cómo es esta actividad antagonista que tienen ambas, ¿cómo se puede decir? Ambas células, ¿cierto? La insulina y el glucagón. O sea, hablo de la célula beta y la célula alfa, ¿verdad? Se lo que viene a ser la insulina y el glucagón. Por su otra parte, la somatostatina se encarga de la inhibición de secreciones de las células beta y alfa. Esta ya es antagonista de las otras dos. Sin embargo, a nosotros, por las funciones y por la patología por excelencia que se estudia cuando hablamos del páncreas endocrino, que es justamente la diabetes mellitus, nos interesa saber cómo interactúan tanto la insulina como el glucagón. Pero sepamos que está la somatostatina también ahí para regular ambas funciones. ¿Listo? Y bueno, el polipéptido pancreático, que no lo vamos a desarrollar mucho en esta oportunidad, la próxima clase sí, tiene que ver con la estimulación y la secreción enzimática, inhibición de la motilidad intestinal. La grelina. Ya. ¿Quién la secreta la grelina? La grelina. Bueno, está relacionada con el páncreas exócrino, ¿listo? Y está relacionada también con la motilidad intestinal en este caso, ¿listo? Pero ese es tema de la próxima clase que vamos a llevar, páncreas exócrino, ¿listo? Cuando nosotros llevamos la insulina, y ahora vamos a desarrollar cómo funciona esta insulina, tiene estímulos, ¿ya? Y el principal estímulo de la insulina es la glucosa oral, ¿bien? O sea que, ¿cómo se puede decir? Ingesta por vía oral determina la liberación prolongada de incretinas. Estas incretinas van a hacer que ¿cómo se puede decir? Que se potencie la liberación de dos factores importantes, ¿ya? GIP y GLP-1. Bien, ¿alguien sabe qué significa GIP y GLP-1? ¿Han escuchado estas siglas? Péptido inotrópico dependiente de glucosa y péptido liberado similar al glucagón. ¿Listo? La insulina entonces es una hormona peptídica, ¿bien? Y su conformación está por cadenas alfa y cadenas beta, unidas por enlaces de disulfuro. Al parecer, molecularmente hablando, hay varias estructuras que también tienen uniones de disulfuro. ¿Recuerdan el semestre pasado? ¿Qué estructura también poseía uniones de disulfuro? Lo hemos mencionado cuando estábamos en inmunología. ¿No se acuerdan? Los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos también son estructuras que están unidos por uniones, valga la redundancia, de disulfuro, ¿ya? Y un tercero ubicado en la cadena A. Esta es liberada junto con un péptido C. Bien, este péptido C lo vamos a ver más adelante. Sin embargo,
sepan qué es lo que sucede cuando hay una secreción de insulina por las células B. Bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí el GLUT2, ¿ya? Pero tenemos también la ingesta de glucosa. El GLUT2 y la glucosa no son afines, ¿listo? No son afines, pero se necesita del GLUT2 para que la glucosa sea transportada, en todo caso, al interior de la célula para que ésta posteriormente libere insulina. ¿Cómo lo va a hacer? De manera competitiva. O sea, necesita haber altos picos de glucosa para que recién el GLUT2 pueda introducirla intracelularmente hablando, ¿sí? Por eso, en primeras ingestas y demás, nosotros vamos a ver que tenemos un pico de glucosa cuando nosotros comemos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se van a ver que hay dos picos de liberación de glucosa. Una es inmediata y la otra es un poquito más retardada en función con la insulina. Bien, entonces cuando viene a ver, cuando hay altas concentraciones de glucosa, por fin encajan con lo que viene a ser el GLUT2 y por ende es, por difusión facilitada, transportado al medio intracelular. ¿Listo? Y entra entonces la glucosa. ¿Y qué es lo que va a suceder a continuación? Por la enzima glucosinasa va a ser convertida en glucosa 6-fosfato. Por un proceso de oxidación va a haber lo que es el ATP. ¿Listo? Este ATP, ¿ustedes recuerdan el potencial de membrana? ¿Sí? Tenemos canales de sodio y tenemos, bueno, canales de sodio-potasio y tenemos canales de calcio, ¿verdad? Bueno, gracias a la despolarización, recuerdan que, digamos, cuando entraba el sodio y salía el potasio, se despolarizaba la célula y eso desembocaba en una apertura de los canales de calcio para que el calcio pueda ingresar y pueda transportar también otros elementos tanto dentro como fuera de la célula. Lo mismo va a pasar aquí, ¿ya? Estas funciones de potencial de membrana se expresan también en esta parte porque gracias al ATP, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el potasio se va a mantener de forma intracelular, ¿listo? Por ende, los canales de potasio se van a cerrar. Como se va a cerrar los canales de potasio, intracelularmente hablando, va a haber más potasio intracelular. ¿Y eso a qué va a llevar? A una despolarización. Y va a haber una despolarización, consecuentemente, ¿qué va a ser el resultante de esta despolarización? Apertura de los canales de calcio. Excelente, apertura de los canales de calcio. Entre el calcio y por un proceso de exocitosis, la insulina, que estaba intracelularmente hablando, va a ser transportada al medio extracelular. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo es la base de potencial de membrana que hemos visto en fisiología 1, chicos. ¿Ya? ¿Entendieron bien potencial de membrana? Ya entienden este proceso aquí de cómo interactúa la glucosa. ¿Listo? A diferencia, es similar, ¿recuerdan cuando hemos visto la unión neuromuscular? Bien, digamos que la glucosa viene a ser como la acetilcolina y produce todo lo que hemos visto en la despolarización del músculo esquelético. Es lo mismo, solamente tienen que reemplazar, ¿verdad? Acetilcolina por glucosa. Y los demás son canales que van a permitir el ingreso de estos iones dentro de la célula, se positiviza, se despolariza y nuevamente viene el calcio para cumplir, en este caso, en vez de transportar los iones, transporta lo que viene a ser la insulina. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya escribí unas caras. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Salió la insulina y ¿qué va a pasar con la insulina? No es que sale y se queda simplemente en plasma, ¿verdad? Tiene que entrar al medio intracelular. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hay receptores también de insulina y estos receptores de insulina están divididos en una parte que es el receptor alfa, que se encuentra básicamente en el medio extracelular, y en un receptor transmembrana, que es el receptor beta. También aquí hay uniones, si se pueden fijar. ¿Uniones de qué? Disulfuro. Exacto, de disulfuro. Bien, entonces viene la insulina, hace contacto con
el receptor alfa. Este receptor alfa, gracias por su otra parte del receptor beta, va a ser introducido al medio intracelular. Y aquí va a suceder algo interesante con la tirosina sinasa. La tirosina sinasa se puede decir que se va a hidrolizar o se va a sintetizar para cumplir posteriormente con las funciones, en este caso metabólicas, que requiere el tipo de célula que va a recibir la insulina. Bien, así que conforme vaya siendo liberada en todo caso la insulina, también va a ser en este caso captada por sus receptores del mismo. Vamos a ver que hay una relación entre la liberación continua de insulina y la cantidad de receptores disponibles. Esto es importante entenderlo porque hay estadios, ¿cierto? Resistencia a la insulina, después de la resistencia a la insulina, que es lo que viene, de sensibilización de estos receptores, y viene a haber más lo que viene a ser la insulina sobrante en comparación a los receptores disponibles, y se desarrolla ya los estadios de la diabetes. Bien, no significa que una resistencia a la insulina sea una enfermedad como tal, pero es un estado sugestivo y potencialmente desarrollable en cuestiones de diabetes mellitus tipo 2, en este caso. ¿Listo? Porque obviamente los diabéticos tipo 1, su páncreas no tiene células beta. Es una anomalía congénita, ¿verdad? Bien. Ahora nos vamos a lo que les estaba hablando posteriormente. Hay fases de secreción de la insulina. Y así como hay fases de la secreción de insulina, vamos a desarrollar estas fases. Bien, principalmente, si ustedes se fijan, hay una meseta, ¿verdad?, de insulina. Esta meseta de insulina se la conoce como insulina basal, pero posteriormente va a haber dos fases con respecto a la ingesta, ¿sí? La ingesta, recordamos que es lo que ocasionaba los picos de glucosa, ¿verdad? Entonces va a haber dos picos, si podemos llamarlo así, que están distribuidos en dos fases, la primera fase y la segunda fase. Bueno, la primera fase responde prácticamente a la ingesta alimentaria, es de respuesta rápida, dura aproximadamente de 5 a ¿cuántos minutos? A 10, para que después haya una depresión, ¿bien?, y posteriormente haya un segundo pico que es más sostenido con relación al primero. Si el primero duraba de 5 a 10 minutos, el segundo va a durar más o menos 2 horas aproximadamente, ¿sí? Ahora, ojo, esta parte, la fase 1 se pierde en los pacientes con diabetes mellitus. ¿Por qué creen eso? Cuando los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no tienen las células beta y cuando se forma la insulina, hay un producto llamado que es la insulina preformada, que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no tienen, y en el primer pico de insulina que tiene que ser secretada, ellos no lo tienen y directamente pasan al segundo pico. ¿Y en los diabéticos tipo 2? ¿Quiénes están de acuerdo con su compañero? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o en contra? De acuerdo. Pues justamente, ¿no? Entonces, en estas secreciones de insulina, en términos prácticos, ¿sí?, los diabéticos no van a tener, ¿no?, esta insulina preformada que va a poder permitir, en una primera instancia, valga la redundancia, la distribución de la glucosa al medio intracelular. Bien, pero al mismo tiempo, si hablamos de una persona insulino competente, va a haber estas dos fases justamente para la regulación y la distribución efectiva de lo que viene a ser la glucosa. ¿Listo? Estas primeras fases, entonces, cuando ustedes estén en fisiopatología, bien, van a poder entender del por qué a veces se necesitan correcciones cuando una persona tiene niveles sostenidos de glucosa, pero por encima de lo normal. Y ahí también van a ver que hay insulinas de acción rápida, hay insulinas de acción intermedia y hay insulinas de acción prolongada.
No sé si algunos de ustedes tiene algún familiar insulino dependiente. ¿No? Ya. Voy a dejar una tarea. ¿Listo? Una tarea en su plataforma que va a ser de interés para ustedes. ¿Listo? Que es investigar sobre los tipos de insulina y su acción. ¿Ya? Con respecto al tiempo de liberación. Bueno. Investíguenme por favor cuáles son las insulinas de acción inmediata, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada. ¿Listo? Y eso es muy importante con respecto a la corrección de la diabetes. ¿Ya? Nos vamos entonces con las funciones también de la insulina. Por ende, como hemos dicho, la insulina es la hormona de la abundancia y va a ayudarnos en lo que viene a ser el anabolismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre catabolismo y anabolismo? De moléculas simples a moléculas complejas, ¿cuál es? ¿Y el catabolismo? En términos simples, uno construye y el otro destruye, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. En este caso, la insulina está relacionada más con el anabolismo y gracias a esto va a ser la captación de la glucosa justamente en los tejidos por un transportador. Este transportador, apréndanse cuál es el transportador. El GLUT4. Gracias a este GLUT4, entonces, la insulina va a ser almacenada y transportada fuera de lo que viene a ser obviamente el medio intracelular en órganos diana, ¿no? O estructuras diana. Aquí entra lo que sí estaba repitiendo su compañero hace un momento, lo que viene a ser el hígado. ¿Qué otro tejido más? Músculo estriado y tejido adiposo, ¿sí? Estos tres principalmente, memorícense, ¿ya? Por ende, si va a ser ¿cómo se puede decir? Si está relacionada con procesos anabólicos, va a incrementar la síntesis del glucógeno. ¿Bien? ¿Gracias a quién? A esta enzima, ¿verdad? Glucógeno sintasa. Bien, incremento de síntesis de glucógeno, ¿con quién? ¿O por quién, mejor dicho? Glucógeno sintasa. Recuerden esto, puede ser pregunta el día jueves. Hoy es miércoles, ¿no? Y es mañana. Acuérdense, ¿listo? Va a tener también efectos mitógenos. ¿A qué nos referimos con efectos mitógenos? Maduración y crecimiento de los tejidos diana y la síntesis de proteínas. Bien, va a estar también relacionada con lo que viene a ser la lipogénesis. ¿Por qué la lipogénesis? Porque hemos visto hace rato que va a almacenar, obviamente, la glucosa, ¿dónde? En hígado, en tejido o músculo estriado, ¿y dónde? Y tejido adiposo, ¿cierto? ¿Gracias a quién? A la acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Listo? Recuerden eso igual. Bien, y por ende, si está en todo caso favoreciendo el ingreso de la glucosa a hígado, a tejido muscular estriado y a tejido adiposo, por ende también va a estar participando en la inhibición o va, ¿cómo se puede decir? O va a contrarrestar, por decirlo así, a la lipólisis. Bien, ¿gracias a qué? Inhibiendo la lipasa hormonosensible. Y recuerden hace un momento lo que hemos hablado, la regulación a la baja de su receptor. Bien. La insulina obviamente se va a liberar conforme haya mayores ingestas de glucosa, ¿verdad? Entonces, va a haber mayores ingestas de glucosa, la glucosa va a entrar al medio intracelular, cuando nosotros vemos el páncreas, a la célula beta, por el proceso de despolarización y sintetización con el potasio, abre canales y va a ser transportada la insulina del medio intracelular, ¿a dónde? Al medio extracelular. Y aquí está el problema, ¿bien? Mientras más ingestión haya de glucosa, mayor va a ser la liberación ¿de qué? De insulina. Pero no así responden los receptores de insulina. Y ahí viene el problema y ahí viene la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2.
Bien. Estimula, y esto es importante también, estimulación de la ATPasa, o sea, ¿cómo se puede decir? Potencia las bombas del intercambio entre sodio y potasio. Por eso muchos tratamientos, ¿bien?, cuando tienen alteraciones de la glucosa, estos pacientes diabéticos, se los corrige muchas veces con, valga la redundancia, perdón, porque no encuentro otras palabras, pero se los corrige corrigiendo primeramente el potasio. ¿Sí? ¿Le encuentran la lógica? A ver, el potasio está en el medio interno de la célula, ¿cierto? Y si el potasio está en el medio interno de la célula, el potasio va a hacer que la insulina sea secretada, ¿listo? Entonces, cuando hay hiperpotasemia, ¿cuál creen que es uno de los tratamientos? O sea, cuando hay demasiado potasio, digamos, en el medio extracelular, ¿cuál creen que es uno de los tratamientos o una de las alternativas terapéuticas para que este potasio que está en el medio extracelular entre al medio intracelular y por ende las concentraciones altas de potasio en suero disminuyan? Insulina, chicos. Claro, por eso la insulina va a ser el efecto contrario, digamos. ¿Entienden? Porque si es el potasio el encargado, por decirlo así, de que la insulina esté en el medio intracelular y salga al medio extracelular para ir a sus receptores, bueno, si hay demasiado potasio en lo que viene a ser el plasma sanguíneo, pues va a ser la insulina la que va a encargarse de hacer el efecto contrario y va a llevar el potasio del medio extracelular ¿a dónde? Al medio intracelular. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso, cuando hay descompensaciones diabéticas, primero hay que corregir el potasio, ¿listo? Antes de iniciar inmediatamente una insulina. Porque si vos colocas insulina, digamos que viene un paciente que está con cetoacidosis o con coma hiperosmolar, y vos directamente quieres corregir con insulina, te puede provocar el efecto contrario. Y puedes provocarle distintas patologías, ¿no? Por la baja repentina de la glucosa, ¿listo? Por eso primero vean los niveles de potasio séricos, si es que hay, digamos, un paciente con trastornos de la hiperglucemia, para que justamente puedan considerar esta interacción que tiene la insulina con el potasio. ¿Bien? Y por ende va a realizar lo que es la inhibición de la cetogénesis. Bien. Nos vamos ahora con el glucagón. Si, digamos, la insulina era la hormona de la abundancia, pues el glucagón es la hormona de la inanición, ¿ya? También es una hormona peptídica, es una hormona de la inanición y, bueno, ¿cómo se puede decir? Se comporta como segundo mensajero en los tejidos diana. ¿Cuáles serán los tejidos diana? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias al AMP cíclico, pero ¿por qué? Por la primera función, ¿recuerdan? Por la primera función. ¿Cuál es la función principal del glucagón con respecto a la insulina? Antagonismo, ¿cierto? Antagonismo. Es esta la que va a regular entonces de manera antagónica las prolongaciones liberadas para crear pues un medio homeostático, ¿no? Y cuando ambos están en ciertas patologías disgregadas anómalamente, ahí recién entra ¿quién? La somatostatina. ¿Listo? Estimula la síntesis de insulina, bien. Tiene un efecto predominante en el hígado. Si la anterior, recuerdan que inhibía la gluconeogénesis, este estimula la gluconeogénesis. El anterior era antagonista de la lipólisis, este estimula, en todo caso, la lipólisis. Bien, y es estimulante de la glucogenólisis y es estimulante de la cetogénesis. Bien, o sea, todo lo que hace la insulina, en todo caso el glucagón, ¿qué es lo que hace? Los efectos contrarios, por los efectos antagonistas que tiene con respecto a la insulina. ¿Listo? Para poder prácticamente sintetizar toda esta acción, bueno, vamos a, ¿cómo se puede decir? Esquematizarlo en este gráfico, ¿ya? Tenemos entonces el páncreas endocrino,
¿Listo? Este páncreas endocrino va a liberar hormonas al torrente sanguíneo. ¿Sí? Ahí estamos bien. Y se va a organizar mediante islotes de células. Estos islotes tienen un nombre específico, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Y estas células van a, ¿cómo se puede decir? Van a estar compuestas por 4 tipos de células también, ¿no? ¿Cuáles son? Las células alfa, las células beta, las células delta y las células TP o las células F, ¿cierto? Alfa, que van a secretar glucagón, ¿cierto? Células beta, insulina, y células delta. Bien, entonces el glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Que el glucógeno se convierta en glucosa, estimula la glucosa, ¿cierto?